sistemático de la educación y el aspecto asistemático de la educación. ¿Sí? Es decir, ustedes van a trabajar todo lo que pasa dentro de la escuela, que va a ser casi su métier, digamos así, pero también todo lo que pasa con el fenómeno educativo en general. Y todo lo que pasa con el proceso educativo en general tiene que ver con modos en el cual el sujeto se adecua, se apropia de esa realidad, se convierte en ser humano, pero además nosotros le vamos a agregar ahí un plus que tiene que ver dentro o en el ámbito de herramientas tecnológicas. Ustedes no van a ser licenciados en ciencia de la educación o psicopedagogo o no, ustedes van a ser licenciados en tecnología educativa, por lo cual la mirada es desde la herramienta tecnológica, pero sustentado en un contexto educativo, repito, sea este sistemático, es decir, dentro de la escuela, o asistemático, fuera de la escuela. Porque el estudiante, el alumno, la alumna, no tan solo aprenden en la escuela, aprenden fuera y paralelo al proceso educativo que pasa en la escuela. Por lo cual, esto implica seleccionar con mucha claridad cuál va a ser esa área temática, cómo la vamos a especificar para unir lo tecnológico con lo educativo. Punto número 1. Entonces ahí tienen que ya ir pensando en esto que yo les voy a proponer, de que piensen qué problemática podríamos llegar a resolver para que lo podamos incorporar dentro de un proyecto de investigación. Una vez que yo me ubique dentro del ámbito del área temática, quiero decir que el área temática implica la selección de un campo de trabajo. Un campo de trabajo que me va a permitir ir incorporándome a ciertas cuestiones teóricas o epistemológicas, si se quiere, prácticas, de aquellos aspectos que por ahora, o previo a este proceso que yo voy a instalar, no lo tengo claro. Yo tengo que buscar, elaborar un proyecto de investigación para producir conocimiento. Si no, el trabajo mío va a ser una monografía, claramente, ¿no? O sea, tenemos por un lado los teóricos y por otro lado los empíricos. Realidades que ocurren como situaciones problemáticas. Y que yo como investigador o ustedes como investigadores en el grupo que se van a... Mira, yo quiero trabajar la herramienta tecnológica y el factor favorecedor de los procesos de aprendizaje en lengua o en matemática, qué sé yo, estoy inventando. Entonces esto tiene que ser algo que yo lo pueda sentir como una necesidad para poder recabar información y para poder construir conocimiento, claramente. Entonces nos debemos situar en esta área. Ustedes tienen la parte tecnológica que están cursando y están viendo con los otros profesores, a los cuales le tienen que agregar esta cuestión educativa. Para eso, ustedes tienen un título de base que pueden ahí, digamos, aprovecharlo como para poder avanzar en esta cuestión. ¿Cuáles son esas áreas? El área de medicina, el área de educación, el área de sociología, el área de antropología, el área física, el área química, bueno, la educación física, el arte, la cultura. Esas son las áreas temáticas en las cuales yo me voy a incorporar. Ese va a ser el contexto en donde yo voy a poner estos elementos, estos ingredientes, si se quiere, para poder llevar a problematizar la situación que pretendo construir. Porque si yo no la problematizo, no voy a poder construir conocimiento. Cuando hablamos de problemas, hablamos de aquellas situaciones que por el momento no tienen solución, pero que son solucionables, en virtud de poder elaborar un plan de acción, que es lo que nosotros llamamos proyecto de investigación, para poder darle respuesta y poder construir un conocimiento. Es decir, se trata de un campo del saber.
Se trata de un campo del hacer empírico, práctico. Entonces ahí está puesta esta realidad temática de la cual yo voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, el área temática puede ser medicina, pero el problema puede ser cardiología, ginecología, pediatría, toxicología, bueno, lo que fuese. Y dentro de eso el problema. Por ejemplo, qué sé yo, dentro del área es medicina, la situación que yo voy a plantear como problema en general es ginecología, y la situación problemática ya para mencionarla puede ser el tema del cáncer de mama y los modos de prevenir en el contexto rural, por ejemplo. Ahí yo estoy ubicando territorialmente una situación problemática para poderle investigar en un contexto. Entonces siempre tengo que circunscribir esa situación problemática con nombre y apellido. No es que yo voy a decir la situación de los problemas de cáncer de mama y me quedo ahí. No, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Porque yo tengo que concretizar y focalizar el campo y el territorio donde yo voy a estar investigando. Si me manejo con la área de educación, bueno, ¿qué? Nivel inicial, primario, secundario. Y dentro del nivel inicial, secundario y primario, ¿hay algún área que me llama la atención? El área artística, dentro del área artística tengo música, o sea, para que podamos ir viendo esta concreción que es muy interesante trabajarlo. O sea que toda investigación, el punto de partida, vamos a decir así, de toda investigación, tiene que ver claramente con una situación problemática. La investigación versa, vamos a decirlo de alguna manera, naturalmente sobre alguna situación problemática del conocimiento. De lo teórico de ese conocimiento y de la práctica de ese conocimiento. No es que yo, Horacio Gallardo, voy a inventar, ojalá, algo en función de una situación, como lo hicieron los grandes inventores, las grandes, a ver si lo pensamos en términos de rupturas epistemológicas, que implicaron grandes situaciones problemáticas para la humanidad, porque implicaban romper con el status quo del conocimiento que en ese momento se venía sosteniendo. Hoy nosotros, siglo XXI, en el 2021, participamos de una serie de diversificaciones con respecto al conocimiento, a la opinión, a las ideas, al saber, que no es como antes, que estaba en el establishment ya establecido y nadie discutía eso. Hoy discutimos todo. Hoy uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa, nunca nos ponemos de acuerdo en esa cuestión. Bueno, la investigación tiende a llevar a la objetivización, a la validez, a la confiabilidad de un cierto marco teórico que nos permite construir un conocimiento que en este caso es un conocimiento científico. Ahora, ustedes, cuando van a definir este ámbito, primer paso que hacen en toda la investigación, cuando van a definir este campo del saber que estamos diciendo, también tienen que pensarlo, que el campo de ustedes es un campo de carácter interdisciplinario, no es una disciplina. Creo que hoy por hoy ninguno es una disciplina. Hay una que es fundante, pero a todos nos comparten otros campos disciplinares, por lo cual hay que ponerlo en diálogo. Y decimos, ustedes son tecnología educativa. Miren, si le sacan lo educativo, quedan licenciado en tecnología, y si le sacan lo tecnológico, quedan licenciado en educación, ¿o no? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Entonces, pensar en la construcción de un problema de investigación en términos de definir el área temática es muy importante porque nos clarifica. Yo voy a hacer un proyecto de investigación pensando en educación secundaria,
en la disciplina matemática, con herramientas tecnológicas que ayuden al aprendizaje. Ahí estamos trabajando 3 categorías fundamentales, por lo cual nos compromete epistémicamente. Yo cuando me recibí de licenciado primero en psicopedagogía y después me recibí el profesorado en psicopedagogía. La verdad es que cuando yo me recibí, bueno, todos me felicitaban, me tiraban huevos, bueno, todo. Y yo a la tarde, noche, ya, el otro día me puse a pensar, ¿qué hago ahora? ¿Qué es esto? Ese campo del saber se me abría al campo de lo profesional, ese campo del saber se me abría hacia el campo de la práctica, ese campo del saber se me abría hacia el ámbito de lo laboral y del empleo. Y tenía que salir al campo, en primer lugar, a explicarle a todo el mundo qué era ser psicopedagogo. Porque en muchos aspectos ni yo lo tenía claro. Y me acuerdo que después de los festejos a la noche, todo lo demás, todo el mundo me preguntaba, ¿qué sos vos? ¿Qué es que te has recibido? Y tenía que decirle, mire, yo soy psicopedagogo, bueno, ahora la tengo más clara, pero digo, soy un profesional en el ámbito de lo educativo y en específicamente de las situaciones problemáticas del aprendizaje. Me miraban con una cara, como diciendo, ¿qué es eso? Que no era lo mismo de ser ingeniero, abogado, médico, arquitecto, lo que fuese. Entonces, poder definir esto es como un emprendimiento inicial para poder trabajar, para poder conocer, para poder saber en esa situación. Ustedes ya tienen dos patas del asunto, lo tecnológico y lo educativo. Incorpórenlo en el ámbito que quieren investigar y va a aparecer la otra pata. Por eso hablamos de un punto de vista lógico, epistemológico, metodológico. Después tenemos, en un segundo paso, vamos a decir así, dentro de la arquitectura cognitiva de ustedes, digo, ¿no? Poder pensar la formulación del problema. Es decir, ¿cómo esto que lo he pensado lo puedo problematizar? A través de una pregunta, a través de una inquietud. Porque poder plantear el área no implica que yo la problematice. Y poder problematizar implica el punto de partida para empezar a hacer todos los otros pasos que necesariamente y metodológicamente el proceso investigativo me lo va a solicitar, claramente me lo va a solicitar. Y tener en claro esto es muy importante, todos los pasos. Porque cuando ustedes defiendan su trabajo final, su tesis, para recibirse, alguien del tribunal en algún aspecto se puede querer detener y preguntarle, y ustedes tienen que tener respuesta, no acabada ni de ese no, pero sí respuesta lógica, metodológica y epistemológica. ¿Por qué tomó la decisión de tomar este instrumento? Por esto, por esto, por este otro. ¿Por qué unió este campo con este otro? Por esto y por todo otro. Respuesta rápida, que no es para una exégesis profunda, no estamos haciendo eso, sino que yo tenga claridad sobre ese aspecto. Entonces, si el área va a ser temática tecnológica educativa de nivel secundario y de matemática, bueno, problematícela, señora. Tiene que problematizarla. ¿Para qué? Para que pueda investigar. Es decir, formular concretamente ese problema. Que claramente en los textos que le hemos brindado hace mención a esta situación. No debe confundirse desde ningún punto de vista una situación problemática en clave de un proceso de investigación con una situación problemática de la vida cotidiana o de cuestiones que ocurren en el intersticio de las prácticas. Porque eso no es un problema. No es un problema. Entonces, separar esta cuestión me permite problematizarlo y avanzar así, ¿no?
Por ejemplo, no es un problema reducir el tema de la deserción escolar o reducir el tema de la cuestión de la pobreza, sino que tengo que buscar el procedimiento que es anterior a esta situación. El problema es buscar cuáles son las causas de la deserción escolar. ¿Cuáles son los factores que favorecen la deserción escolar? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores tecnológicos que pueden favorecer de que no ocurra una deserción escolar? ¿Qué pasó en esta pandemia y en esta emergencia sanitaria con el tema del abandono y del no aprender en aquellos estudiantes que no tuvieron la posibilidad de conectarse? Cuando el medio sí le brindaba poder conectarse, pero ellos no tenían las posibilidades y las oportunidades. Había familias que tenían 5 chicos y todos iban al turno mañana y a la mañana había que conectarse. ¿Cómo hacían? Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Cómo se generó esto para que realmente se constituya en una situación problemática posible de ser evaluada, de ser estudiada, de ser investigada, ¿no? En este sentido, y de modo, vamos a decir así, objetivo, porque obviamente estamos trabajando con objetividad, acá no es cuestión de subjetiva, nosotros tenemos que buscar problematizar ciertas situaciones para poder encontrar respuesta a la misma. Esto suena muy fácil, vamos a decir así, pero entre esta situación problemática para encontrar respuesta a la situación, hay todo un camino que debemos seguir. Y entonces es importante trabajarlo de esa manera. Obviamente que esta situación ya problematizada, ya planteado el problema, ¿sí? Nos lleva a otro tema fundamental que nosotros ya algo hemos dicho en términos de, y que es anterior y es durante y es posterior a esto. Es decir, el poder pensar en antecedentes y en otras investigaciones o marcos teóricos que expliquen sobre esta realidad que yo estoy estudiando. No vayan a creer que lo que yo estoy planteando es sui por excelencia, sui generis, así, lo mío. No. Si ustedes googlean o van al Google académico, se van a encontrar que hay muchas de esto. Es más, anteriormente podrían googlear y poder permitir que armen la situación problemática. Pero sobre esto hay marcos teóricos, hay investigaciones anteriores a priori que fueron desarrollándose y que yo tengo que munirme de ello para poder armar lo que se llama el estado de arte o el estado del conocimiento en el momento en el cual yo estoy trabajando esta situación problemática. Entonces, es como que todo se va concatenando, ¿no? Problemas de investigación que dependen de esta área temática que yo ahora tengo que plantear en general para que me permita el paso, delimitar el problema, y una vez que delimito el problema, poder ir a investigar, a analizar y a buscar bibliografía y datos sobre si sobre esta situación también hay otras situaciones que se han investigado y para lo cual hay conclusiones y me pueden servir a mí. Fíjense ustedes que planteando el problema, teniendo claro cuál es el problema, trabajando el estado de arte o del conocimiento sobre esa situación problemática, ya se me va solo el camino para ir a la otra etapa, que es el de poder trabajar el encuadre o los marcos teóricos conceptuales de esta situación. Que ya vamos a hacer mención a eso, ¿a qué se refiere? Encuadre, ¿qué me da idea de encuádremelo? Encuádramelo, enciérrame, le da un contorno, un entorno, me le da una delimitación hasta dónde yo quiero llegar con esto. ¿Desde dónde lo quiero ver? Que ahí ya viene inmediatamente la problemática claramente de los objetivos, porque yo tengo que decir hasta dónde quiero llegar con esto. ¿Cuáles son mis objetivos desde el punto de vista de este proyecto de investigación en la construcción de ese proyecto? Y acá, obviamente, empezamos
a navegar, vamos a decir de alguna manera, en lo que nosotros vamos a llamar la formulación del marco teórico. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, se entiende. vamos a el marco teórico. La formulación del encuadre del marco teórico conceptual que nos va a permitir, digamos, ubicarnos en una determinada realidad teórico-conceptual y que ustedes, desde un punto de vista de lo tecnológico, pueden tener establecidos ciertos marcos teórico-conceptuales que ya están establecidos, pero que desde el punto de vista educativo, lo siento mucho decirles, no lo van a tener. Es ahí donde vamos a tener que manejar con las herramientas tecnológicas. Entonces, ¿cómo esto ayuda al aspecto educativo y cómo el aspecto educativo mira lo tecnológico para poder construir ese conocimiento? El marco teórico, digamos, constituye ese bagaje conceptual teórico, que ya están elaboradas o elaborados al respecto. Por eso yo le decía que tengo que investigar y ver qué otros o qué encuadres teóricos y paradigmas ya se sostienen sobre esta situación. ¿Qué conjunto de conocimientos ya están elaborados sobre esta que yo pueda coadyuvar, que yo pueda ampliar, que yo pueda cambiar en todo caso si se da, o que yo pueda comparar para que yo defina cuál va a ser mi camino? Yo me ubico en este marco teórico, conceptual, que me va a enmarcar de alguna manera y me va a delimitar el camino que voy a seguir a partir de ahora. Es decir, si yo planteo la situación de la deserción escolar como fruto o como consecuencia de la falta de instrumentos y de servicios de internet de los chicos de primer a tercer grado en el año 2020, que fue la pandemia total. Si yo pauto eso, yo tengo que decir desde dónde lo voy a ver. Lo voy a ver desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista económico, financiero. Los padres no tenían para comprar una computadora, no tenían un celular que se permita conectar al Zoom o al Meet, no tenían internet, no tenían acceso. Lo vamos a ver desde un punto de vista subjetivo, en el sentido de decir que no había interés, por más que tenían la herramienta en la casa. ¿Cómo voy a hacer para recolectar esta información? En el momento que yo me enmarco, estoy diciendo lo voy a ver desde acá. Por lo cual me va a determinar las otras cuestiones. Ahora, tengo que buscar a aquellos que claramente se relacionan con el proceso que yo estoy iniciando. Claramente ustedes van a encontrar un montón de investigaciones y de marcos teóricos, por eso que veamos de triangulación, que le van a permitir tomar elementos. La responsabilidad va a ser de ustedes, decir, con este me quedo, esto lo dejo fuera, esto lo incorporo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensemos que estamos dentro de lo que se llama un diseño flexible de investigación en términos de todo el proceso. Por lo cual, quizá que cuando vayan a aplicar el instrumento se den cuenta que el marco teórico, algún aspecto no tuve en cuenta, ya lo puedo incorporar, digamos, porque si no, me voy a quedar con una sola visión que quizá no me sirva y flexibilizando lo anterior, puedo llegar a enriquecer mejor el proceso. Esta organización, esta revisión de los conocimientos ya disponibles dentro de esa área temática y de esta situación problemática que yo planteo es fundamental. No vamos a poder hacerlo todo. En el mundo hay mucha investigación, hay mucho marco, muchos libros, mucha teoría. Solo algunos que me permitan encuadrarme. Nada más. Y eso es importante tenerlo claro, digamos, ¿no? Entonces, esta situación de cómo y de qué manera me ubico en el marco teórico conceptual me va a dar una mirada y me va a decir, usted no se puede mover de acá.
usted tiene que plantear desde este lugar esta situación. Y si lo va a cambiar, tiene que justificarlo para que no haya ningún problema desde esa mirada, ¿no? Entonces, formular el problema significa precisar la situación que yo quiero investigar. Además, buscar un encuadre teórico a esa problemática que yo he especificado, que surge de la investigación bibliográfica que previamente yo he realizado para poder analizar esta cuestión, ¿no? Obviamente que yo tengo que buscar lo más relevante. Yo, por ejemplo, en el área nuestra, que tenemos varios aspectos teóricos, bueno, yo me quedo con encuadres psicoanalíticos, conductistas, o estructuralistas, o funcionales, o gestálticos, etc. Y uno ya define desde dónde quiere. Y eso es como que te da tranquilidad para no, digamos así, no irte por las ramas, ¿sí? No trabajar en aspectos que después no me van a permitir avanzar en esta situación. Ahora, como dice Sabino y como lo dice Urbano Juni Urbano, identificar la situación problemática significa incorporarse en un proceso de diagnóstico. Entonces, ese proceso de diagnóstico también implica una investigación y una indagación sobre cuáles son las problemáticas que tiene esta escuela, específicamente en los primeros años de la cursada. Anteriormente, poder embarcarme en una tarea indagatoria, de indagación, de investigación para ver la situación problemática que me permita no tan solo plantear el problema, sino saber desde dónde lo puedo encarar para poderlo investigar. Y si ese problema es un problema, porque quizás que el problema no sea un problema, sea una queja. Y las quejas no tienen solución. Los que tienen solución son los problemas. Entonces hay momentos dentro del proceso que yo internamente o con el equipo con el cual estoy trabajando puedo llevar adelante esta especie de diagnóstico acerca si este realmente es un problema, que yo lo puedo solucionar a través de un proceso de investigación y a través de una propuesta de intervención. Para eso vamos a ser licenciados. Por eso dice Sabino que una vez seleccionado el problema que merece la atención de este proceso, de estos investigadores, se hace imprescindible plantear la pregunta que tiene que ver cuál es el objetivo que yo persigo con esto. Clave. ¿Cuál es el objetivo que yo persigo con esto? ¿Cuál es el objetivo que yo persigo al querer analizar esta problemática? Porque de esa manera me va a facilitar el camino que yo sigo. ¿Mm? No nos olvidemos que el objetivo es justamente a lo cual yo quiero llegar, que me planteo para poder solucionar el problema. Y ahí tenemos, como dijimos en la clase anterior, distintos tipos de objetivos, distintas posibilidades de análisis, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, incorporándonos en esta cuestión, nosotros tenemos que definir si esta investigación que vamos a ver es una investigación, ya tenemos que ir pensándolo, si esta investigación va a ser una investigación básica, si va a ser una investigación aplicada, si va a ser una investigación exploratoria, si va a ser una investigación descriptiva, si va a ser una investigación explicativa, ¿sí? De tal manera que podamos pensarnos ya en ese momento en todo lo que va a ser la instrumentalización de este proceso, claramente para poder trabajar. De hecho, cuando nosotros hacemos el proyecto de investigación y además cuando presentamos las conclusiones de esa investigación, después del marco teórico, hay una partecita que es de un renglón, que dice
cuáles son las palabras clave de esta investigación, que no puede ser más de 4. 5, ya 5, ya bueno. ¿Cuáles son las palabras claves de esta investigación? Busquen papers de investigación ustedes, y está el AFTRA, está todo, y dice palabras clave. Palabras clave son deserción, problema de aprendizaje, tecnología y metodología, por ejemplo, que están en el proyecto mismo en términos de lo que he planteado como proyecto y las conclusiones a las cuales yo he llegado. Por eso estamos diciendo que es importante esta cuestión. Entonces, en este contexto vamos avanzando en una cuestión que ya nos vamos adentrando a la cuestión ya metodológica, estratégica de esta situación. ¿Qué vamos a hacer a partir de allí? Bueno, entramos en la problemática de plantear preguntas de investigación. O sea, la primera parte de este trabajo práctico que vamos a encarar va a ser que ustedes definan el problema a investigar, si existe o no algún antecedente o estado de arte o estado del conocimiento sobre esta situación problemática. Un esbozo, porque esto es un práctico, un esbozo concreto, claro, corto, sobre algún marco teórico. Y cuáles son los objetivos que ustedes pretenden y las preguntas de investigación que se hacen. Nada más. Obviamente que ya lo voy a explicitar yo y se lo voy a cargar para que lo vayan a hacer. El problema, los antecedentes, el marco teórico, 2 o 3 objetivos y 2, 3 o 4 preguntas de investigación. Preguntas que son preguntas que ustedes se hacen con relación al problema. No son las preguntas que utilizan en el instrumento después. Son preguntas generales. Fíjense que ahí está explicado en el material que le hemos mandado de Urbano Juni sobre cómo hacer las preguntas, que son preguntas que son a ser respondidas dentro de este proceso, porque el problema es que yo me haga las preguntas y después cuando llegue a la conclusión no haya respondido a esta problemática, ¿sí? Muy bien. 2 minutos. Seguimos entonces. Sellado esto, digo, vuelvo a insistir, esto es un proceso, un diseño flexible. Eso lo tienen que entender ustedes, que quizás ya lo han hecho y van al trabajo de campo y se encuentran con una realidad anexa o ad hoc, y tienen que poderla incluir. No, eso no lo tengan en cuenta porque nosotros no lo hemos planteado. Entonces, si ayuda hay que incorporarlo y si no hay que dejarlo como criterio excluyente. No lo voy a tener en cuenta porque no hace a mi proceso o al planteamiento de investigación que yo vengo trabajando desde esta mirada, ¿no? Muy bien. Y ahora viene lo que nosotros vamos a tener que ir diseminando o analizando cada uno de estos elementos, que se llama el diseño de la investigación o la metodología de trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con el camino que voy a seguir y hasta dónde quiero llegar con esa investigación. Cuando hablamos que eso no lo vamos a hacer ahora, eso lo vamos a hacer después. Después digo dentro de 15 días, porque ya estamos en noviembre. Pero digo para que lo vayan pensando. Lo que yo les dije recién son los 4 elementos que yo quiero que lo vayan trabajando. Cuando vamos al diseño, ustedes van a tener que decir qué método va a ser, cuál va a ser el diseño, cuáles son los instrumentos o técnicas que utilizarían ustedes para recolectar la información, los datos que les sirven para hacer las conclusiones pertinentes y oportunas a esa situación. Pero en general, cuando entramos al diseño metodológico, al diseño de investigación que tiene que ver con el método y tiene que ver con los objetivos intrínsecos que yo sigo como proceso, entramos en una parte más que todo, digamos así, instrumental.
de procedimiento. El de poder explicar, y ahora, ¿cómo voy a hacer esto que he planteado en esta primera etapa? ¿Cómo? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué técnica? ¿Con qué método? ¿En qué camino? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi unidad de análisis? ¿Cuál va a ser la muestra o el universo del cual yo voy a tomar? Todo eso entra dentro de esto, que lo vamos a hacer hasta el 15 de noviembre, que ustedes lo van a ir elaborando o preelaborando para que lo vamos pensando. Esto le va a servir para el año que viene, ¿sí? El año que viene, cuando tengan seminario de construcción de este taller, van a tener esa herramienta para cuando la profesora del año que viene le pregunten cómo andan con el tema de investigación, o cómo andan, qué han visto con el profesor Gallardo, digan algo. Porque si no, después piensan que con el profesor Gallardo se han ido a divertir. No. No lo vamos a hacer quedar mal, profe. ¿Eh? No lo vamos a hacer quedar mal, digo. Ah, bueno, espero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a mire, esto lo que hicimos con el profesor Gallardo fue un práctico, es un approach. Tampoco es la investigación para Harvard ni nada. Entendemos que los pasos son estos, que la lógica es esto, que la metodología es esto, y lo epistemológico es esto. Con eso yo ya me quedo contento, ya me quedo satisfecho. Después hay que ir construyéndolo, después va a haber dudas, eso olvídense. Entonces, la elaboración de este diseño ocupa un lugar fundamental después de estos otros pasos que vimos, que también es importante, ¿no? Es decir, ¿cómo yo voy a enfrentar el objeto empírico propia de esta investigación? ¿Cómo me voy a ocupar de enfrentar esta situación, no? Entonces, en este sentido, es necesario explicitar instrumentos, técnicas, caminos, unidad de análisis, variables en el caso que corresponda, ¿no? Operacionalización de esa variable. ¿Con quiénes? Unidad concreta de observación. Yo voy a trabajar con los alumnos de la escuela Telechea del primer ciclo, turno mañana. Yo estoy concretizando, no voy a trabajar con toda la escuela, con todos los niveles, con todos los alumnos, y tengo que explicitar ese criterio de inclusión y exclusión de quienes van a estar dentro de mi unidad y quienes van a estar afuera. Para eso vamos a ver después, en la medida que tengamos tiempo, muestreo. Porque tampoco es que vamos a ver todo nosotros. Algunas cosas, yo después le voy a comunicar a la profesora del año que viene, mire, no hemos llegado a esto, trate de recalcarlo, de profundizarlo, de estudiarlo, porque con seminario viene de semilla, entonces hay que plantear esa semilla para que se vaya produciendo la planta. O taller, creo que se llama, no sé si es seminario o taller. Bueno, las dos cuestiones tienen que ver con acción, tienen que ver con construcción. Trabajar con esto significa un hacer investigativo, una práctica investigativa que nos va a ir permitiendo ir definiendo algunas de estas cuestiones que son importantes. Muy bien. Acá entra una situación que la vamos a trabajar con distintos autores y que tiene que ver con cuáles son los recursos metodológicos con los cuales uno puede llegar a contar en términos de técnicas de recolección e instrumentos de recolección de datos. Técnicas de recolección e instrumentos de recolección de datos. Definir el instrumento significa confeccionar con qué elementos yo voy a contar para ir a buscar ese dato. ¿Con qué instrumento yo voy a planificar y voy a implementar para ir a buscar ese dato? ¿De dónde lo voy a sacar ese dato y cómo lo voy a obtener a ese dato? ¿Voy a obtenerlo observando? ¿Voy a obtenerlo entrevistando a las personas? ¿Haciéndole una encuesta? ¿Haciéndole una entrevista? ¿Un cuestionario? ¿Voy a obtenerlo
haciendo observación de registro de una escuela para ver el registro, las planificaciones, las notas, las libretas, las actas. Tengo distintos puertas por donde ir para poder recolectar datos, pero eso yo lo tengo que definir a priori, yo lo tengo que definir con anterioridad. Entonces el instrumento tiene que ser, desde un punto de vista formal, del contenido, lo suficientemente eficaz que realmente me permita recolectar ese dato. No es cualquier dato y no voy a acceder a ese dato de cualquier manera. Todo ese recurso que utiliza el investigador es en función de lo anteriormente explicitado y dónde voy a ir a buscar los datos. Datos que a mí me interesan. Nosotros vamos a tener dos fuentes de datos, de las cuales el investigador puede munirse, ¿no? Datos primarios y datos secundarios. Lo tengo que poner en el proyecto que estos datos los he obtenido yo directamente porque he aplicado este instrumento o lo he obtenido de otro investigador, de otras investigaciones, por lo cual ya tengo datos secundarios que también me sirven, pero tengo que decir que estos datos no los he obtenido yo. Estos datos fueron obtenidos por otros investigadores, pero que yo lo tomo esos datos y los voy a analizar a la luz de mi problemática. Entonces, cualquier instrumento que yo utilice para obtener los datos primarios me sirven como objetivo que yo estoy persiguiendo. Pero también puede haber datos que no lo voy a poder obtener yo, pero que lo puedo sacar de otro lugar. En ese caso vamos a estar hablando de fuentes secundarias. Entonces tenemos fuentes primarias, que son datos primarios, y fuentes y datos secundarios de información que yo voy a trabajar. Los datos primarios son aquellos que se obtienen directamente a partir de la interrelación del investigador con esa realidad. Esos son datos primarios, fuentes primarias, lo van a ver ustedes allí. Datos o fuentes primarias. Es decir, no han sufrido ningún proceso de elaboración previa. Yo he armado el instrumento, yo fui y observé con un instrumento. Entonces son datos primarios, digamos, directos, digamos, ¿no? En cambio, los datos secundarios son datos que proceden de otro lugar, son registros, fueron tomados por otros investigadores y en muchos casos procesados ya por otros investigadores. Que yo tomo los resultados de ellos para poder, digamos, llevar adelante este proceso. Ahora, estas técnicas de recolección de datos tienen su fundamento. Y en un proyecto de investigación tienen que estar explicitados. Y para eso tienen la bibliografía ustedes, o sea que no es una cuestión de decir cómo, no. Ustedes van a decir, para la presente investigación se llevará a cabo, se implementará entrevista, y dentro de la entrevista, abierta, cerrada, estructurada, semiestructurada, entrevista en profundidad. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? O voy a hacer observación no participante por esto, por esto, por este otro, o voy a realizar observación participante por esto, por esto, por este otro. Para eso ustedes tienen la bibliografía que dice qué es una observación participante, qué es una observación no participante, qué es una entrevista abierta, qué es una entrevista cerrada o estructurada o semiestructurada, y yo qué es una entrevista, perdón, en profundidad. O sea, cada uno tiene su pequeño fundamento para que el que lea diga, ah, aplicó una entrevista en profundidad porque quiso ir a una cuestión más intensa que extensa. Por eso la metodología cualitativa es mucho más intensa que extensa. ¿Por qué? Porque justamente vamos a hacer un estudio
focalizado en una cierta población o un cierto territorio que va a permitir poder avanzar hacia una realidad que obviamente nos va a interpelar desde otro lugar que desde una metodología cuantitativa. ¿Sí? Porque además nosotros no pretendemos que nuestros resultados se generalicen, porque además lo aplicamos a la luz del mismo territorio donde estamos investigando, distinto al método cuantitativo que lo hacen con gran número de investigaciones y de prueba y contraprueba, etcétera, etcétera, que después tratan de generalizarlo para todo por igual. Acá estamos en una metodología de otro orden, en el cual los criterios son diferentes. Y lo que yo construya como conocimiento, digamos así, en esta unidad de análisis, en esta escuela, en esta población, puede ser aplicado o tomado en consideración para otras, pero no generalizado. Porque la generalización tiene que ver con otra cosa. En todo caso, habría que ver hasta qué punto esto me sirve, hasta qué punto lo puedo aplicar, pero en este contexto, explicando que se dio en este contexto la investigación y la producción de este conocimiento. Pero la generalización hay que ver cómo lo hacen. ¿Sí? Porque justamente lo que tenemos que ver cuáles son los términos en el cual nosotros hicimos este proceso. Muy bien. Entonces, cuando entramos en estos instrumentos y técnicas de recolección de datos, lo analizamos desde esa función. Ahora, hay que construir el instrumento. Si ya definí que va a ser una entrevista abierta, tengo que construir el instrumento. Si ya definí que es una entrevista cerrada o semi-estructurada, tengo que construir el instrumento. No voy así nomás. Si voy a ir a observar, tengo que tener las guías de observaciones, tener en cuenta cuáles son los criterios, qué voy a ir a observar, qué, qué es lo que no voy a ir a observar. Y todo eso se desprende de las preguntas, de los objetivos, del marco teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente del problema que claramente yo he planteado en esa mirada. Muy bien. Acá entra ese material que ustedes han podido tener acceso, que tiene que ver con entrevista, observación, entrevista en profundidad, y que además en los materiales que ustedes tienen, digamos que de alguna manera también están, digamos, ahí analizados desde esa mirada. Por lo cual, los invito a que lean ese material y si hay dudas, lo puedan plantear para que lo podamos ayudar y podamos ver cuáles son las dudas más fundamentales dentro de lo que son los instrumentos y las técnicas de recolección de datos. Muy bien. Apartado especial de esta parte, apartado especial de esta parte, tiene que ver con las hipótesis y las variables. ¿Sí? Las hipótesis y las variables. En realidad, siempre que nosotros vamos a un ámbito de conformación de un proyecto de investigación, es como que aparece de pronto cuál es tu hipótesis, cuáles son tus variables que vas a tener en cuenta para poder focalizar qué es lo que quieres investigar y qué aspecto discernible de ese objeto querés construir. Cuando nosotros trabajamos la cuestión de la hipótesis de la variable, esto ya lo dijimos en varias oportunidades, depende claramente del diseño. Depende si es exploratorio, si es descriptivo, si es exploratorio. Y repito que el diseño me indica hasta dónde quiero llegar yo. No es lo mismo un diseño exploratorio que un diseño explicativo o que un diseño exploratorio. Entonces, en el material que ustedes tienen, está trabajado especialmente en el tema de hipótesis, en el de
técnica para investigar y formular proyectos de Urbano Juni, esta cuestión de tipo de hipótesis, cómo formular las hipótesis, de tal manera que ustedes puedan recurrir a esa herramienta que es fundamental de lectura para que sepan por qué, cómo se formula, se hace a través de una pregunta, se hace a través de una afirmación, se hace a través de una confrontación, cómo se formula una hipótesis en un diseño, cómo se formula una hipótesis en otro diseño, y la hipótesis como respuesta tentativa, digamos así, o presunta a la situación problemática que yo he planteado. Y las variables como ese aspecto que varía del objeto que yo estoy investigando. Que lo que vamos a ver en el próximo encuentro no va a ser no tan solo la parte de cómo analizar el tema del muestreo, porque nosotros vamos a trabajar con muestra, sino también formas de ir viendo distintos tipos de variables que de alguna manera nos permitan ir avanzando en algún aspecto de esta cuestión. Entonces nosotros tenemos dentro de esa mirada, dentro de ese marco teórico que vimos al principio, de qué manera voy a estudiar este problema planteando el aspecto que varía, el aspecto discernible de este objeto de estudio, que son lo que nosotros denominamos variables. Y como la variable es lo que varía, valga la redundancia, también tenemos que ver, dentro de eso que varía, cuál va a ser el indicador de esas variables que yo voy a definir. 2 o 3, nada más. El indicador es lo que indica, valga la redundancia, lo que yo estoy observando de lo que se está modificando, lo que está variando. ¿Sí? El indicador es la parte más fáctica, la parte más empírica de lo que yo estoy observando. Por lo cual, tengo que tener en claro que eso que voy a ir a observar, que tiene que ver con esa variable, tiene que tener un indicador de correlación. Si no, no sé qué voy a observar. Si yo voy a observar en la Plaza 25 de Mayo los distintos tipos de corte y color de pelo que tienen las adolescentes y yo adolescente el día de hoy, el indicador va a ser el color. El indicador va a ser el largo de pelo. Para que después yo diga, del 100% de las adolescentes y yo adolescentes observado, tanto tienen pelo corto, tanto tienen pelo largo, tanto son pelirrojos, tanto son rubios, tanto son multicolores, porque ahora también hay multicolor, ¿o no? Entonces, ese indicador, yo lo tengo que plantear. ¿Cuál va a ser mi indicador? Un indicador podría ser el ingreso en sueldo neto de los padres de familia para considerar si esta familia es o no pobre. Por ejemplo, eso es un indicador. Me indica directamente esto. El indicador es como el mercurio del termómetro, vamos a decir de alguna manera, que me dice, se queda ahí a 36,5, qué sé yo, por decirlo. Me indica. Y entonces, yo tengo que tener certeza de cuál va a ser mi indicador. Porque si no me voy a quedar en una cuestión ahí que después no voy a poder resolver, no la voy a poder explicar, mucho menos la voy a poder describir, no la voy a poder analizar. Y pensemos que el trabajo que ustedes van a hacer tiene que ver con la unión entre la teoría y la práctica. El marco teórico que ustedes definieron y la práctica en términos de los datos donde fueron a buscarlo para resolver esta situación problemática, que lo van a hacer a través de la construcción de ese objeto. Objeto del conocimiento, objeto de la ciencia, digamos, ¿no? Para que lleguemos a esta cuestión. Entonces, esa construcción teórica que yo voy a hacer para que no sea tan abstracta y quede ahí en la elucubración hermosa de lo que dice quien expone el trabajo, en algún momento
vamos a tener que explicitar de dónde saco eso. Un concepto es abstracto en tanto que en algún punto, si no se refiere a un objeto fáctico empírico, se me complica. Entonces yo digo la palabra amor. Que es distinto a decir la palabra silla. Porque inmediatamente la palabra silla se refiere a un objeto empírico que está indicado en un objeto de la realidad. Silla, objeto de 4 patas que tiene un respaldo, bueno, lo que fuese. Que es distinto cuando yo digo amor o digo cualquier palabra que tiene un alto grado de abstracción y no demasiado grado de correspondencia empírica. Entonces los conceptos, que es el primer nivel en el cual nosotros analizamos, tienen un nivel en términos de extensión, pero también tienen en términos de comprensión. Si yo digo el concepto de riojano, el concepto de riojano implica que se corresponde con este nivel de comprensión y de extensión. Se extiende solamente a todo lo riojano. Pero si yo digo el concepto de argentino, se extiende también en su comprensión a riojano, catamarqueño, cordobés, entrerriano. Si yo digo americano, se corresponde con argentino, con los riojanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O ya no escuchan ya hasta ahora? Sí, profe, sí, lo estoy escuchando. Sí, profe, sí escuchamos. Entonces, el concepto que yo voy a utilizar, que les voy a tener que dar, vuelvo de nuevo a la primera parte del marco teórico, tiene que tener un nivel de comprensión. Ese esquema conceptual, o digámosle así, ese sistema conceptual, tienen que ser, en todo caso, lo más preciso posible para tener un mayor grado de comprensión. Entonces, la investigación me va a llevar a partir de allí, porque yo he partido de una situación problemática, en todo caso, si se quiere, una situación hipotética, en la cual tengo que dar una explicación. Yo he llegado a la conclusión que la pandemia durante el año 21 ha llevado a que los alumnos tengan menor calidad de aprendizaje que en el momento de la presencialidad. ¿Por qué? Por esto. Porque yo lo investigué, porque yo fui, porque yo entrevisté, porque yo observé, porque yo hice cuestionario, yo vi los registros, vi las notas, etcétera, etcétera. Profe. Sí. Una consulta. ¿Y el tema de las conclusiones tiene algún parámetro en cuanto a cuánto me puedo extender o un límite mínimo de palabras? La conclusión tiene que ser, eso lo vamos a ver después y está en el material ahí cómo hacer esto. La conclusión tiene que ser lo más explícito y concreto posible. Porque durante todo el desarrollo usted ya vino trabajando esto. Entonces usted tiene que ir, que en la conclusión usted tiene que dar respuesta a las preguntas de investigación y a los objetivos que se han planteado. ¿Se entiende? Sí. Entonces una conclusión no puede llevar 30 hojas. Claro. En un proyecto de investigación, estoy diciendo. Entonces usted va a decir, conclusión y ámbito de intervención. Bueno, se llega a la conclusión, respondiendo a la pregunta, y en general no llevan más de 2 carillas. No puede, digamos, usted ya concretizó y fue haciendo el análisis, porque acá lo que vamos a ver es que uno tiene que hacer el análisis, ¿sí? En términos de cada una de las cosas que fue viendo usted o lo fue identificando, en función de un procesamiento de datos, en función de haber, digamos, llegado a analizar esos datos, proceso esos datos, analizo los datos, ¿sí? Y por último, llego a lo que nosotros llamamos la conclusión. Y ya fui viendo los cuadros, entonces hago un cierre que me posibilita de alguna manera
dar respuesta a esas preguntas y esos objetivos de investigación. Sí. ¿Vamos? No Sí. se pretende que la conclusión sea mucho más amplia de todo el trabajo que yo hice, pero tiene que cerrar, concluir, digamos, sí, esa situación que yo he planteado desde un principio en la investigación. bien. Por eso cuando ustedes vayan a rendir o vayan a presentar el trabajo, ustedes se tienen que centrar en 4 aspectos fundamentales, digamos, o más, pero digamos, en fundamental por qué eligieron ese problema y por qué lo sintieron que es un problema. En cuál fue su argumento teórico, epistemológico y de contexto que estuvimos hablando recién. ¿Cuáles fueron las preguntas y objetivos de investigación que persiguieron? ¿Qué instrumento o qué estrategia metodológica persiguieron y a qué conclusión llegaron? Eso en el encuadre previo a que vayan a rendir, el tribunal le va a explicar esto. Usted va a venir con el pago, y todo, ustedes se hacen de 2, de 3, y van a tener que responder a estas preguntas. El tribunal solamente va a estar para escuchar porque ya lo leyó al trabajo. Y ustedes tienen que defenderlo empíricamente, desde un punto de vista expositivo, desde el léxico que eso implica, y defenderlo justamente, defensa de tesis, defensa del trabajo final, defender el trabajo que ustedes hicieron con todas las herramientas que ustedes tienen. Que va a haber preguntas que le van a decir, pero ¿por qué no hizo una observación participante en vez de una observación participante? Bueno, porque bueno, no, puede ser, profesor, la verdad que puede ser, pero bueno, en esta instancia lo hice así, por esto, por otro, pero ¿por qué no aplicó un modelo más correlacional? Bueno, una serie de cuestiones que van a surgir o surgen del propio trabajo que ustedes van explicitando y escribiendo en ese contexto. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, yo le voy a elevar el práctico, que como les dije, consiste en que puedan ustedes plantear la situación problemática que les interesaría investigar, si hay algunos antecedentes o estado de arte del conocimiento sobre ese tema, el marco teórico, breve, no se van a poder escribir un libro, breve, es un práctico, una carilla en el cual van a explicitar qué otros, qué marcos teóricos versan sobre esa problemática que ustedes van a trabajar y los objetivos y las preguntas de investigación que ustedes más o menos pueden ir hilvanando en este proyecto en este ensayo, vamos a decir así, de proyecto de investigación. ¿Estamos? Profe, ese trabajo usted va a poner la fecha. ¿Para claro, cuándo? yo le voy a poner la fecha para que vamos avanzando y ahí van a ir surgiendo dudas. Sí. Porque eso ¿Es va a ser lo que nos va a individual? permitir. No, pueden hacerlo de acuerdo a cómo se reúnen ustedes, para que lo vayan hilvanando, vayan pensándolo juntos. No es una tarea individual, solitaria de investigación. Bien. A veces se la hace así, pero no estoy de acuerdo yo. Pero bueno, este es grupal y ustedes decidirán cómo lo van a encarar y ya lo pueden ir pensando, ¿sí? Profe, otra consulta, perdón. Yo entré unos minutos tarde porque no me funcionaba el audio y no escuché si habló algo con respecto a los exámenes que hicimos. No, todavía no, eso no. Ya la próxima semana voy a tener respuesta. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, los dejo acá y estén atentos al práctico que se va a subir al aula, ¿sí? Bueno, Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Suerte, que anden muy bien. Gracias, Gracias, descanse. buen fin de semana. Gracias igualmente para todos. Chao. Chao, tal vez. Chao, profe.